Amén. Muy buenos días para todos. Hoy, 1 de agosto, 8 meses ya corridos de este año. Y viendo el libro del devocional, nos damos cuenta que el Señor es bueno con nosotros, su misericordia. Y, y qué precioso es llegar hasta esta fecha. El Señor es bueno. Hermanos, ¿algún hermano o hermana que desee hacer la lectura del devocional en este día? Jenny, hermana, dale. Gracias, hermano Juan. Buenos días. Agosto primero. Verdadera riqueza. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. En general es cierto que las cosas son más fáciles para los ricos. El dinero abre puertas. En la mayoría de los ámbitos de la vida, educación, salud, viajes, ocio, encontramos que los mecanismos se engrasan con el acceso a una gran cantidad de dinero en efectivo. No es de extrañar que el dinero se considere a menudo el pasaporte universal. Pero hay una puerta importante que la riqueza no abre automáticamente. El joven gobernante rico descubrió que al buscar la vida eterna, su riqueza no era un beneficio, sino una barrera para su entrada en el reino de Dios. Su camino hacia la salvación estaba bloqueado por su falta de voluntad para renunciar a sus posesiones y seguir a Jesús. Así que abandonó triste su conversación con el Mesías, con su riqueza intacta, pero su alma en peligro. Marcos 10:22. La tristeza de este hombre fue más que correspondida por la de Jesús. Él reconoció lo fácil que es confiar en las posesiones y perder de vista lo que realmente importa. Y la forma en que Jesús veía al joven gobernante rico era coherente con sus enseñanzas en otras partes de los evangelios. Por ejemplo, en una ocasión contó la historia de un granjero que derribó sus graneros para construir otros más grandes. Lucas 12 del 13 al 21. Su decisión era legítima, pero se basó tontamente en su riqueza para determinar su condición espiritual, diciendo: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 19. Jesús dijo que él era un necio, porque no estaba preparado para la muerte y no podía comprar su camino a través de ella. Versículo 20. Después de todo, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Mateo 16:26. Con demasiada frecuencia nosotros también somos culpables de encontrar nuestra seguridad en las cosas. Podemos hacerlo mediante la adquisición de bienes para nosotros mismos o incluso a través de donaciones filantrópicas por el bien de nuestra reputación. En cualquier caso, en nuestros afanes es muy fácil, parafraseando la canción Mr. Businessman, dar valor a lo que no tiene valor y despreciar lo realmente invaluable. Nada de lo que tenemos o hacemos es suficiente para pagar nuestro camino a través de la muerte y hacia la vida eterna. Para los hombres es imposible, dijo el Señor Jesús a sus seguidores después de que el hombre rico se fuera, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. El peligro de la riqueza es que nos hace orgullosos y autosuficientes, y olvidamos que Dios y solo Dios es quien salva. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu riqueza, sea cual sea el nivel que disfrutes, si Jesús te pidiera que lo hicieras por su causa? ¿O te reprimirías porque la demanda es demasiado grande y el costo demasiado elevado? Arrepiéntete de cualquier forma en que hayas estado confiando en tus posesiones y regocíjate en la salvación que viene por la misericordia de Dios. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Quien viene a Él jamás será rechazado. Para profundizar, Lucas 12, del 13 al 21.
Gracias, hermanita Janit. Bueno, verdadera riqueza. El día de hoy, el devocional que nos corresponde toca un tema que en realidad es muy sensible para muchos de nosotros, ya que en iglesias como la nuestra de corte reformado, pues no es muy común hablar acerca del tema del dinero, de las riquezas, como un tema como tal. Pero el devocional de hoy nos proporciona justo este tema tan importante. Muchos de nosotros quizás venimos de contextos de iglesias llamadas carismáticas, donde el dinero, las posesiones, las riquezas eran vistas como algo que Dios debía darte por estar con Él. Y que si estas cosas no llegaban a tu vida era porque no eras bendecido, no eras prosperado, que estando con Dios eras prosperado y Dios te tenía que dar dinero, te tenía que dar riquezas y que si no estabas en eso no eras bendecido. O quizás también en contextos llamados católicos, donde el dinero es mío y simplemente de lo que doy son las limosnas. Y este es un tema que es muy amplio en muchos aspectos. Y no, todos nosotros nos encontramos en medio de una generación en la cual hay una hambre muy constante, hay una gran hambre de tener riquezas, donde muchos a costa de cualquier cosa y buscan el dinero rápido, fácil, a través de actividades incorrectas, buscan la manera de poder tener el dinero de la forma más rápida y de la forma más fácil posible. Estamos viviendo en este tipo de circunstancias. Y también nos encontramos en una sociedad donde hablar de religión, dinero, se convierte en algo que hiere completamente las susceptibilidades de las personas, donde cada persona tiene su propio concepto del dinero. Y esto, tristemente, ocurre también aún como creyentes. Cada uno de nosotros seguramente tiene un concepto propio del dinero, pero realmente la autoridad acerca de este tema debe ser, de este tema y de todos los temas que tratemos en nuestra vida, debe ser solamente Dios y su palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca del dinero, de las riquezas? Y es ahí donde nosotros nos debemos encontrar. Entonces, quizás no tenemos todo el tiempo para abordar todo el tema a profundidad del dinero y las riquezas, pero lo que sí podemos decir es que la Biblia no se queda callada acerca de este tema, ni oculta nada, absolutamente nada referente al tema del dinero, de las riquezas. Habla con claridad, es muy clara en estos temas, acerca de lo que es, de lo que conviene, de lo que no conviene, de sus consecuencias, cuál es la forma correcta de administrarla. Entonces, no es un tema que sea ajeno a Dios, es un tema que el Señor lo toca, tanto así que utiliza 563 versículos para hablar acerca del dinero. Por eso no lo podemos ver hoy a profundidad, pero sí vamos a tocar algunos aspectos. Lo que sí podemos ver esta mañana es lo que verdaderamente debe ser considerado y atesorado como nuestra verdadera riqueza y cómo el Evangelio puede impactar o impacta más bien todas nuestras, todo esto en nuestra vida. Para empezar este tema, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta y el devocional nos ayuda con esto. Existen algunas cosas en cuanto al dinero que son ciertas. Es cierto que el que tiene dinero puede acceder a muchas cosas en comparación a aquel que no tiene. El dinero también puede ser usado o para ayudar a unas personas o puede ser también utilizado para dañar a otras personas. En este mundo se dice que el que tiene dinero tiene poder y eso aplica para muchas cosas, pero también es muy cierto que el dinero y las riquezas serán una de las cosas por las cuales tendremos que rendir cuentas ante Dios como administradores. Se nos pedirá cuentas
de todo lo que el Señor puso a nuestra disposición. Entonces, la manera como nosotros manejemos el dinero, las riquezas y todo lo que el Señor pone en nuestras manos, se nos pedirá cuenta de ello. Ahora, usted en este momento está escuchando que vamos a hablar del dinero, de las riquezas, y quizás esté pensando, bueno, parece que estoy en el lugar equivocado, parece que no me van a hablar a mí, porque yo no soy rico, porque yo no tengo tanto dinero, mis cuentas quizás en este momento están en ceros, antes le debo a todo el mundo, antes me falta es plata para conseguir, podríamos decir. Usted quizás hoy diga, bueno, ganar dinero es algo bueno, ¿no? Gastar dinero es algo neutral, ¿no es así? Siempre y cuando no sea, no venga de procedencia inmoral o injusta, pues creo que manejo bien el dinero. Por lo tanto, mientras el dinero sea honesto en la forma que lo gano o que lo gasto, y mientras busque sinceramente administrar bien mi riqueza, pues las advertencias sobre la riqueza no se van a aplicar a mí. Quizás estemos pensando eso. Quizás podamos decir, claro, yo conozco gente que es codiciosa, que se frota las manos con las expectativas alegres de adquirir riquezas, de superar a otros, pero ese no es mi caso. ¿Seguro consideras que no es contigo? A quien el Señor quiere dirigirse en esta palabra, pues ya lo veremos. Definamos qué es la riqueza. Desde una definición, la riqueza, desde el punto de vista económico, es el concepto opuesto a la pobreza y hace referencia a la abundancia de recursos. Pueden ser recursos materiales o inmateriales que posee una persona. Abarca más que solo dinero y bienes materiales. Incluye también recursos intangibles. La riqueza también se puede examinar desde varios ángulos, incluyendo el sociológico, moral y antropológico. Mientras que la riqueza refleja la abundancia de recursos, la pobreza indica la escasez de estos recursos. Y dicho de una manera más sencilla, la riqueza es la medida de cuánto tiene alguien en términos de recursos. No se limita solo al dinero o propiedades, sino también incluye activos no físicos como el conocimiento o el tener cosas. Entonces, esencialmente, si tienes más de lo que necesitas, pues se te considera rico, en contraste a la pobreza que se refiere a la falta de recursos. Entonces, definiendo un poco qué es la riqueza, una definición algo ahí sencilla. Marcos capítulo 10, desde el versículo 17, se nos cuenta la historia del joven rico. Y dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron en sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y este es un texto muy famoso en el sentido para hablar acerca de ese amor por las riquezas. ¿Y qué podemos decir de esto? Dios no condena como tal las riquezas. La Biblia hace un registro de hombres que tuvieron mucho poder y muchas riquezas, pero demostraron que ese poder y esas riquezas no era su mayor riqueza, porque pudieron entender que todo proviene de Dios, que todo es de Dios, que el Señor es el dueño de todo. Para estos hombres, su mayor riqueza era Dios y fueron capaces de dejar todo lo que tenían si aún Dios se los pedía. Ejemplo de esto, Abraham. Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, deja todo lo que tienes. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón por causa de Cristo. Los discípulos, dejando todo lo que tenían, seguían a Jesús. Dios no condena como tal las riquezas. Dios da a quien quiere como Él quiere. El problema real de las riquezas es que nos pueden hacer esclavos de ellas. Las amamos, las perseguimos, damos toda nuestra vida por ellas. Y si no tenemos estas riquezas, seguramente sentimos que nuestra vida no tiene ningún sentido. Y nuevamente usted podría estar diciendo hoy, no están hablando conmigo porque yo no soy rico, porque no tengo grandes riquezas. No estoy persiguiendo las riquezas, no estoy afanado, simplemente soy una persona que sale a trabajar en el día a día, que trata de llevar pan al hogar, pan a mis hijos, pero ya veremos si no están hablando contigo. Nuevamente, Dios no condena las riquezas. Lo que sí nos pone en verdadero peligro, y es un peligro real que la Biblia lo habla de una manera muy clara, es ese amor a las riquezas, es esa confianza que depositamos en las riquezas, es esa aparente seguridad que, que depositamos nosotros en el dinero, en las posesiones. Este joven rico, seguramente el dinero le había abierto muchas puertas y pretendía que también se le abriera la puerta de la vida eterna. Seguramente él estaba dispuesto a hacer muchas cosas con su dinero, mas no entregar su dinero, porque seguramente eso era lo que le brindaba seguridad. Y el Señor sabe esto. Por eso le dice específicamente, vende todo lo que tienes. Por eso ese es el gran problema. Dios no condena las riquezas. Lo que es un real peligro es ese amor, esa confianza, esa seguridad que depositamos nosotros en lo que tenemos a la mano. ¿Recuerdas esos tiempos de escasez donde seguramente orabas a Dios, orabas todos los días, te arrodillabas, clamabas a Dios con ese deseo de que el Señor te diera un empleo, de que te diera la oportunidad de abrir un negocio, que te diera la oportunidad de traer dinero a la casa, que te diera eso que necesitabas y que el Señor te lo dio? Y ahora tienes más de lo que tenías en esos tiempos de escasez. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Dios nos da eso que tanto pedimos y seguramente nuestra vida de oración se apaga. Seguramente ya no leemos la Biblia, seguramente ya no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, seguramente llegamos tan cansados del trabajo, llegamos tan cansados de conseguir dinero que ya no nos queda tiempo para los asuntos de Dios. Y es ahí donde se vuelve un problema.
¿Por qué? Porque empezamos a descansar y a confiar en lo que nosotros podemos conseguir, en ese trabajo, en ese dinero que hay en la cuenta, en esas posesiones. Yo puedo solucionarlo a través de esto y nos volvemos autosuficientes. También nos puede pasar que empezamos a ver que otros empiezan a adquirir cosas materiales y muy en lo profundo empieza a brotar ese pecado que llevamos dentro. Podemos pensar como ocurre en el Salmo 73. Es que ellos no van a la iglesia, es que son mal hijos, es que no sirven para nada. Y vea, no sufren por plata. Antes tienen más. Y en este tipo de cosas empezamos hasta a reclamarle a Dios. Eso pasa en el Salmo 73. Cuando el hombre que escribe el Salmo dice, y empecé a ver la prosperidad de los malos. Y esto puede ocurrirnos a nosotros. Pero la escritura nos dice y nos aclara que tanto el sabio como el necio pueden poseer riqueza. Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. ¿En qué sentido el ingreso del necio genera problemas o genera turbación en vez de prosperidad? ¿O cuál es realmente el problema entonces de las riquezas? El problema no está en las riquezas como tal, sino en esa codicia del ser humano, en la codicia que tenemos y en los medios que nuestro necio corazón se plantea para alcanzar las cosas. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, también les dijo Jesús, el Señor Jesús hablando, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Mira lo que dice el Señor, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esto es lo que dice el Señor Jesús. ¿En qué consiste tu vida entonces? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu roca? O cuando no tienes nada en qué apoyarte, seguramente sientes que estás caminando sobre la arena. Nuestro necio corazón es el problema. Cree, cree que que podemos tener seguridad en este tipo de cosas. Creemos que el tener nos da estatus y empezamos a creer la mentira de este mundo consumista, tener más que los demás. Este es el lema de hoy en día y se vuelve una tarea titánica para muchos por este corazón perverso que tenemos. Creer que la vida se basa en eso, en gastarla, en conseguir, en conseguir, en conseguir, en tener. Y ese es el problema de las riquezas. El problema de las riquezas es que ellas mienten. En la parábola del sembrador, dice el Señor Jesús que una de las semillas cayó entre los espinos. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, y mira lo que dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Una de esas semillas que no da fruto. Cuando se escucha la palabra de Dios y las preocupaciones de este mundo y ese engaño de las riquezas, dice que ahogan la palabra. Y cuando encontramos seguridad en las cosas materiales, el dinero, lo que tenemos en el bolsillo, lo que tenemos en la cuenta, y no en Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Confiamos en que nosotros podemos solucionar las cosas con lo que tenemos a la mano y no depositamos nuestra confianza en Dios. Pero seguramente cuando no tenemos nada, es cuando vamos a Dios diciendo, Señor, ayúdame, Señor, rescátame, Señor, ten misericordia de mí. Pero el dinero, las riquezas, crean una falsa sensación de poder, de seguridad, de autoridad. Esto era lo que le ocurría al joven rico. Con facilidad la persona se vuelve arrogante, orgullosa, satisfecha de sí misma. Y Cristo
se refirió a las riquezas como esto, como el engaño de las riquezas, puesto que hacen que las personas que lo poseen lleguen a creer en sí mismas o de sí mismas algo que realmente no es. Dejamos de confiar en Dios porque empezamos a confiar más en lo que nuestro dinero, nuestros talentos y todo lo que tengamos a la mano nos puede ofrecer. Pero olvidamos algo. Dios es el dueño de todo. Olvidamos que lo que hoy tenemos es solo un préstamo, solo somos administradores. Olvidamos que no nos llevaremos nada de esta tierra. Olvidamos que quizás pasamos toda la vida matándonos por algo que nos quitó el tiempo y la energía que lo hubiéramos podido usar para Dios y para la extensión de su reino. Y a veces no nos damos cuenta lo efímeras que pueden llegar a ser el dinero y las riquezas. ¿Cuántos, cuántos han pasado de la riqueza a la pobreza en poco tiempo? Y que no nos ocurra entonces como aquel hombre rico, que dice la Biblia que tenía muchas riquezas. ¿Y qué hizo este hombre? Derribó los graneros y construyó unos más grandes y se dijo a sí mismo, ni siquiera alabó a Dios por lo que le había permitido tener, sino que se dijo a sí mismo, dándose honor a sí mismo. Lucas 12:19 dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. De esta manera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se confía y se descansa en las capacidades que uno puede tener, en lo que ve en sus bolsillos, pero no en Dios. El problema del dinero es que es el inicio y la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Él es el inicio de todos los males que tiene el ser humano. Cuando ama más el dinero, cuando gasta su vida tras de él, Dios deja claro que muchos se fueron detrás, se fueron a conseguir dinero y se extraviaron por completo. Se perdieron de la fe. Y sé que hay personas que quizás decidan viajar a otros países con la intención de mejorar su calidad de vida, pero lo triste es que la fe es en lo último que piensan a la hora de viajar, porque no piensan dónde iré, habrá un lugar para congregarme, y si no hay un lugar para congregarme, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Muchos han ido con la expectativa de esto y han podido encontrar lugares donde congregarse y han sido de bendición para sus vidas, pero otros es en lo último que piensan a la hora de irse a otros países. Y es triste, porque pensaron que el dinero y las riquezas les iban a brindar seguridad. Pensaron que el dinero abriría todas las puertas de la vida. ¿Y qué pasó? Terminaron extraviándose de la fe. Terminaron abandonando la fe. Pensaron que quizás el dinero les abriría puertas. Y sí, de alguna manera, el dinero abre puertas, pero no la puerta de la vida eterna. Esta puerta no se abrirá para aquellos que confían más en las riquezas, para aquellos que confían en el dinero, en las posesiones, más que en Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y dijo el Señor, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el orden establecido por Dios? ¿Qué debe ser primero en nuestras vidas? Y Mateo 6:19 nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban,
sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si verdaderamente nuestra vida está en Cristo, pues, mis hermanos, es ahí donde está nuestra mayor riqueza. Él debe ser nuestra mayor riqueza. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene toda la riqueza en este mundo y no tiene a Cristo, no tiene a Cristo, pues ¿qué? Es el mayor pordiosero, el hombre más desdichado sobre la tierra, porque todo su dinero, su Dios dinero, no lo podrá salvar en el día del juicio. No lo podrá salvar. Y como creyentes, nosotros debemos tener una visión bíblica de la verdadera riqueza. El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza no es el dinero, no es la posesión, no es lo que tenemos o no tenemos. Nuestra fortaleza es Cristo, nuestra mayor riqueza es Cristo. Pero cuando no entendemos eso, vivimos frustrados porque queremos más, porque queremos más, porque no tenemos lo que otros tienen, porque no estamos en la posición que otros están. Y Cristo no se vuelve nuestra fortaleza, no es nuestra fortaleza en esos casos. Por eso debemos tener una visión bíblica correcta de la riqueza. Sé vivir humildemente cualquiera sea mi necesidad, estar en abundancia o padecer necesidad. Cristo sigue siendo nuestra mayor fortaleza, nuestra mayor riqueza. 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con esto. Esto es una visión bíblica de la verdadera riqueza. Pero muchos podrían decir, pero eso es conformismo. Pero, mis hermanos, es la verdad del Evangelio. Es la verdad que el Señor nos presenta. Cristo se dio por nosotros, tomando nuestro lugar. De nada nos sirve a nosotros ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Y nuestra alma y todo nuestro ser fue salvado por Cristo. Y por ese sacrificio perfecto, Él es nuestro mayor y nuestra verdadera riqueza. Esa debe ser nuestra riqueza. Cristo. Este es una visión clara y correcta de lo que debe ser la verdadera riqueza. Y un consejo que nos da la escritura, o más bien dos, Proverbios 23:4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esto dice Proverbios 23:4. El Señor nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y Mateo 6:33 nos dice, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor nos enseña, nos guía a cuál deben ser las prioridades en nuestra vida. Primero el Señor, pero nosotros muchas veces ponemos las otras cosas por encima de Dios. Ponemos el día del Señor, ponemos otras cosas encima del día del Señor. Si no tengo cosas que hacer, pues voy a la iglesia. Si no tengo cosas que hacer, pues hago el devocional. Si no tengo cosas que hacer, pues voy a la célula. Si no tengo cosas que hacer, pues estudio. Y termino con esto. Después de que Jesús había dicho que es imposible para el rico entrar en el reino de los cielos si sigue apoyándose en la riqueza, sino en Cristo, el Pedro dice en el versículo 28, entonces Pedro, versículo 28 de Marcos 10, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Este texto puede ser malinterpretado por aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, porque creen que el Señor aquí está diciendo que les va a dar más posesiones, que le va a devolver 100 veces más de lo que ya tiene, pero que el Señor hace una referencia en el evangelio es que nada será en vano en el Señor. Todo en el Señor vale la pena. Él ya es nuestra mayor riqueza. Y además de eso, hay recompensa aquí en la tierra a causa de dejar todo lo que valga por Cristo. Dejar todo lo que no valga, perdón, por Cristo y su evangelio que sí vale. Y cuando el Señor dice que recibirá 100 veces casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, miren hermanos, es precioso porque aquí en este devocional vemos personas que quizás nunca nos hemos visto, pero seguramente si alguno de nosotros va a la ciudad donde está alguno de ustedes, ustedes van a abrir las puertas de su casa de una manera gozosa, diciendo, bienvenido, mi casa es tu casa. Porque eso es lo que dice el Señor, 100 veces casas, hermanos, hermanas. Muchos de ustedes son para otros hermanos de sus congregaciones, son padres, son madres, son ese hermano, esa hermana que no tuvimos. Muchos de nosotros no tuvimos ese gran modelo, pero encontramos en la iglesia a muchos padres, a muchas madres, quizás a hijos, los que no tenemos hijos, encontramos en los hijos de nuestros hermanos también nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor dice. No recibe, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Tenemos más hermanos, tenemos más madres, tenemos más padres, tenemos más hijos a causa de Cristo y de su evangelio. Entonces, el Señor dice esto, no se apoyen en las riquezas. Y si el Señor nos está diciendo esto, nos está llamando la atención en este tema, es porque es algo que es importante para el Señor, porque nos podemos desviar muy fácilmente con una propuesta en nuestras vidas y no sabemos cómo afrontarla, porque esta propuesta, como dicen, se ve muy tentadora, pero debemos tener una visión bíblica correcta de cómo el Señor ve las riquezas, de si esto me va a robar mi gozo y mi deleite en el Señor. Familia, vamos ahora.